¿Alguna vez te has preguntado si los duendes existen? En este video te contaré experiencias con duendes reales. ¿Estás listo? Una madrugada aterradora en León. Esta historia es de mi abuelita. Ella es una de 9 hermanos. En aquellos tiempos, sin televisión ni comodidades y con muy pocos recursos, todos dormían juntos en un solo cuarto, hermanos, hermanas y padres. Cuando hacía mucho calor, esto ocurrió en León, Guanajuato, improvisaban un cuarto en el patio con palos y sábanas, solo como protección contra insectos y otros animales. Ahí dormían todos, unos sobre petates en el suelo y los más pequeños en catres. Una madrugada, mientras dormían en ese espacio improvisado, mi abuelita se despertó temprano para ir a trabajar lavando ropa ajena. En ese entonces solo tenía 9 años. Aún adormitada, vio lo que creyó que era uno de sus hermanos brincando de petate en petate y de catre en catre, saltando por encima de los demás mientras dormían. Molesta, le dijo en voz alta: «Ya estate quieto, Pedro, vas a despertar a los demás». Para su sorpresa, Pedro, uno de sus hermanos menores, respondió desde su catre: «No soy yo, pero yo también llevo rato viéndolo brincar». En ese momento, la figura que mi abuelita jura que era un duende siguió brincando hasta llegar a la sábana que hacía de entrada del cuarto improvisado y sin más desapareció. Su hermano corrió a abrazarla y ambos se quedaron así un rato hasta que los demás despertaron. Cuando contaron lo sucedido, sus padres no les creyeron. Sin embargo, 2 de sus hermanas sí lo hicieron, pues ellas también habían vivido experiencias paranormales. Risas en la oscuridad. Hola, me encantaría compartir esto para que otros estén conscientes de que están en todas partes y pueden aparecer en cualquier momento. Esta experiencia en particular ocurrió en agosto del año pasado en nuestra propia sala. Como la sala tiene aire acondicionado, mi hermana y yo a veces dormimos ahí en colchones plegables. Sucedió cuando yo era la única despierta a la 1 de la madrugada, terminando un proyecto de programación. Estaba a punto de terminar cuando algo llamó mi atención a lo lejos. Eran pequeños y se estaban moviendo. Lo ignoré, pensando que tal vez solo eran insectos. Cerré mi laptop, apagué la luz y me acosté en el sofá. Era un poco espeluznante desde mi perspectiva porque las luces estaban apagadas. Teníamos techos altos y la puerta corrediza transparente que separaba la sala del comedor era muy visible. Aún así, era relajante por las suaves cobijas y el aire frío del aire acondicionado. Cerré los ojos, pero después de unos minutos me despertó el sonido de risas. Risas como de niños. Podía distinguirlas por sus diferentes tonos. Las risas se detuvieron y seguí durmiendo, pero luego me despertó algo o alguien colocando sus manos alrededor de mi cuello como si estuviera intentando ahogarme. Vi a 3 personas pequeñas, como de sombra, riéndose. Logré reaccionar y de repente desaparecieron. Al día siguiente le conté a mi mamá y ella me dijo que había tenido una experiencia similar hace mucho tiempo. Me explicó que son duendes que viven en nuestra casa. Según ella, han traído buena suerte a nuestra familia desde antes de que yo naciera. Sí, ellos han sido parte del éxito de nuestra familia, pero también son traviesos. Les encanta jugar, especialmente cuando las personas de la casa están a punto de dormir. La maldición. Mi madre siempre se despierta al amanecer
y termina todas sus tareas antes de que los demás se levanten. Entre esas tareas está regar las plantas del jardín frontal. Una mañana, mientras regaba, creyó ver algo moverse detrás de los arbustos. Se asustó mucho porque pensó que podría ser una serpiente, algo que le aterra mucho. Así que tomó la pala de jardinería que tenía a su lado y golpeó lo que fuera que estaba en el matorral. Lo que salió después fue algo que nunca esperó. Según nos contó, sintió una ráfaga que pasó velozmente entre sus piernas, tan rápido que no logró ver claramente qué era. Pensando que al menos no era una serpiente, decidió ignorarlo y continuó con su día. Unos días después, comenzó a sentir picazón, primero en los brazos, luego en el torso. Pronto, aparecieron marcas rojas por todo su cuerpo. Pensamos que podría ser una reacción alérgica por algo que comió, así que la llevamos al médico. El doctor le recetó medicamentos y una lista de alimentos que debía evitar. Nos dijeron que las marcas desaparecerían en una semana, pero no fue así. La erupción empeoró. Entonces fuimos a la ciudad a que le hicieran un chequeo completo. Los resultados fueron los mismos: alergia en la piel. Sin embargo, esta vez el médico dijo que la condición no tenía una cura inmediata y que simplemente desaparecería de forma natural en un máximo de 6 meses. Aún así, le dieron medicamentos, lo cual afectó nuestra economía, ya que eran bastante caros. La hermana de mi papá se enteró de lo que le pasaba a mi mamá y sugirió que un amigo suyo, un sanador espiritual muy conocido en nuestra provincia, nos visitara. No somos creyentes de los sanadores o curanderos, pero mi mamá es muy religiosa. Pensando que no había nada que perder, aceptamos la oferta. Ya habían pasado 4 meses desde que comenzó la condición de mi mamá cuando el sanador llegó. El primer paso fue vaporear a mi mamá, envolviéndola en una sábana gruesa mientras colocaban una mezcla de agua caliente y aceite bajo de ella. Luego, el sanador recorrió la casa, primero el interior y después el jardín y el patio trasero, murmurando algo que no pude entender. Cuando regresó, dijo que sabía lo que había pasado. Resulta que mi mamá había lastimado un duende anciano, al rociarlo con agua y golpearlo con la pala. Nunca le habíamos contado a nadie sobre el incidente del jardín, así que nos sorprendió que el sanador lo supiera. Nos dijo que debíamos ofrecer raciones y sacrificar un pollo como regalo para el duende. Así lo hicimos. Unos días después, mi mamá comenzó a sentirse mejor y todas las marcas desaparecieron en una semana. No sabemos si fue por la ofrenda o simplemente una coincidencia, ya que el médico de la ciudad había dicho que su condición mejoraría naturalmente después de unos meses. Sin embargo, desde entonces, mi mamá nunca más hizo jardinería tan temprano en la mañana y siempre pedía permiso a su amigo duende antes de regar sus preciadas plantas. El duende del patio. Para muchas de las personas que vienen de México, saben que el país está lleno de historias de fantasmas y mitos. En el pueblo de donde son mis padres, se cuentan muchas historias y leyendas. Yo he escuchado varias de ellas a través de mis padres, quienes a su vez las oyeron de las mujeres mayores que solían sentarse juntas por las tardes afuera de sus casas a contar estas supuestas historias de fantasmas. Una en particular que escuché de mi abuela realmente captó mi atención. Mi abuela me contó que cuando era pequeña, su madre le hablaba de unas personitas que eran muy traviesas y siempre robaban objetos pequeños de la casa si no tenías cuidado. Decía que no eran para nada peligrosas, pero que siempre aparecían cuando no las estabas mirando. Ella culpaba a estas personitas de la desaparición de muchos objetos,
Claro, mi abuela no era de las que creían fácilmente en este tipo de cosas, hasta que un día, ya más grande, dijo que se encontró con una de ellas. Cuenta que estaba sentada en el patio de su casa un día, con los ojos cerrados, simplemente relajándose, cuando sintió un tirón del pantalón de una de sus piernas. Lo ignoró y mantuvo los ojos cerrados. De nuevo, sintió un tirón y pensó que sería un gato o algo por el estilo, pero cuando abrió los ojos, uno de sus zapatos había desaparecido. Más tarde, encontró el zapato cerca de donde estaban los animales, junto a una puerta grande que daba a un patio amplio y al río del pueblo. Esto volvió a ocurrir al día siguiente. Mi abuela dijo que estaba decidida a atrapar a ese gato, solo que esta vez, después del segundo tirón, abrió los ojos y gritó: «¡Te tengo!». Para su sorpresa, no era un gato, sino un hombre pequeño, casi como un hada, pero sin alas ni nada por el estilo. Estaba corriendo con su zapato, pero luego lo soltó. También me contaba que a veces, cuando comían o cenaban, dejaban tortillas en la mesa envueltas en un trapo, y más tarde ya no estaban. Un duende quiso llevarse a mi madre. Hola, mucho gusto. Lo que voy a contar no me pasó a mí, sino a mi mamá. Cuando mi madre era pequeña, una de sus responsabilidades era sacar a pasear al perro. Una noche, en lugar de hacerlo más temprano, decidió salir cuando ya estaba oscuro. Todo parecía normal al principio, hasta que notó que su perro empezó a comportarse de manera extraña. De repente, comenzó a llorar y a ponerse muy nervioso, algo que jamás había hecho antes. Intrigada y un poco asustada, mi madre trató de calmarlo, pero entonces vio algo que la dejó helada: una pequeña sombra escondida detrás de los autos. Al principio, aquella figura no se dejaba ver por completo, solo se asomaba de manera sigilosa. Sin embargo, la actitud del perro se volvió aún más desesperada. Tiraba con fuerza de la correa intentando alejarla de ese lugar. A medida que avanzaban, mi madre se dio cuenta de que aquella cosa lo seguía. No caminaba como una persona normal, sino que parecía deslizarse entre las sombras, moviéndose al mismo ritmo que ellos. En un punto, el perro comenzó a jalar con tanta fuerza que casi le hace soltar la correa. Se resistía con desesperación, como si su instinto le gritara que huyera de inmediato. Fue en ese instante cuando la criatura se dejó ver por completo. Mi madre, paralizada por el miedo, vio que era un ser pequeño, con un cuerpo bien definido, pero con algo que la aterrorizó aún más. Su rostro era borroso, como si no pudiera distinguirse ningún rasgo. El terror la invadió de golpe. Se quedó congelada, sin poder reaccionar, hasta que los llantos desesperados del perro la sacaron de su estado de shock. Entendió que no podía quedarse ahí, que tenía que correr, y eso hizo. El perro salió disparado, tirando de la correa con todas sus fuerzas, obligándola a moverse más rápido. Mientras huían, mi madre dirigió la vista y vio cómo aquella cosa saltaba ágilmente de árbol en árbol, siguiéndolos de cerca. La persecución continuó hasta que llegaron a su casa. Al ver la puerta cerrada y el pasillo largo que tenían que cruzar para entrar, la desesperación se apoderó de ella. Con lágrimas en los ojos, golpeó la puerta con todas sus fuerzas mientras gritaba: «Mamá, por favor, ábreme la puerta. El duende viene por mí». Dentro, mi abuelo estaba en el baño y mi abuela estaba cocinando, sin entender lo que ocurría. Los segundos se hicieron eternos hasta que finalmente mi abuela abrió la puerta. Lo que vio la dejó sin palabras. Mi madre estaba completamente pálida, con el rostro bañado en lágrimas, mientras el perro, aterrorizado,
temblaba y se orinaba del miedo. Mi abuelo, al escuchar los golpes desesperados, salió del baño molesto por el escándalo, pero su enojo se desvaneció al ver la escena. Nunca en su vida había visto a su hija tan asustada, y mucho menos a un perro en un estado de pánico como aquel. Hasta el día de hoy, mi madre no ha olvidado esa noche, ni la imagen de aquella criatura con el rostro borroso que la persiguió por la oscuridad. El hombre en el ático. Esto sucedió en una casa que no recuerdo que fuera aterradora. Desde afuera parecía completamente normal, una pequeña vivienda de un solo piso, con un césped bien cuidado, un patio trasero cercado y un garage. Pertenecía a una amiga de mi madre, a quien yo llamaba cariñosamente tía. Durante el tiempo que ella vivió ahí, nunca tuve ninguna experiencia extraña, hasta el día en que se mudó. Mi tía y su esposo habían tenido problemas durante algún tiempo. Supongo que hubo mucho dolor y palabras duras dentro de esas paredes. Tal vez eso atrajo algo a la casa, aunque nunca lo sabré con certeza. No recuerdo mucho sobre el día en que mi tía y mi madre empacaban sus cosas, pero sí un momento en particular que jamás olvidaré. En un punto, me pidieron que fuera a la habitación de invitados a recoger unas mantas. Aquella habitación estaba en la parte delantera de la casa, aislada del resto y accesible solo a través de un pasillo que también funcionaba como lavandería. Ahí dentro estaba la lavadora y la secadora. Justo encima de ellas había una pequeña abertura que conducía al ático. No era exactamente una puerta, sino una tabla de madera que cubría un agujero cuadrado en el techo. Yo era demasiado pequeña para alcanzarla, incluso si me subía a la lavadora y estiraba los brazos. Ese día solo estábamos mi madre, mi tía y yo en la casa, así que imaginen mi sorpresa cuando pasé por la lavandería y vi que las puertas del armario estaban abiertas. La tabla del ático estaba entreabierta y la luz ahí adentro encendida. Había estado entrando y saliendo de la casa todo el día y estaba segura de que nadie había subido al ático. Mi madre los odiaba y mi tía jamás se atrevería a subir a uno. Algo no estaba bien. Traté de ignorarlo y continué con mi tarea. Entré en la habitación, tomé las mantas y regresé al pasillo. Pero cuando pasé junto a la abertura del ático, algo me obligó a mirar hacia arriba, y ahí lo vi. Una figura apareció en la abertura del techo. Hasta el día de hoy, su imagen sigue grabada en mi mente, porque no era exactamente un hombre, sino una criatura parecida a un duende. Tenía el cabello largo y llevaba un sombrero puntiagudo. Su ropa, harapienta, era de un tono verdoso y parecía antigua. Su piel era morena y sus ojos completamente negros. No era alto, no superaba el metro de altura, pero tampoco era delgado. Su cuerpo era regordete y su postura, encorvada, le daba un aspecto aún más siniestro. Lo peor era su sonrisa maliciosa, que se ensanchó cuando notó que lo estaba viendo. «Ven aquí, niñita», dijo. Me quedé paralizada. «Niñita, sube aquí», insistió. Su voz era extraña, áspera, chillona, pero al mismo tiempo profunda y amenazante. Sabía que lo que estaba viendo no era humano, y también sabía que no era bueno. Me quedé ahí, congelada, con el corazón latiendo con fuerza. Aquella cosa seguía repitiendo su invitación una y otra vez. «Ven aquí, niñita. Sube aquí, niñita», hasta que de repente mi cuerpo reaccionó y salí corriendo. Creo que, de haber sido necesario, habría atravesado una pared con tal de salir de esa casa. Mientras subía, escuché su risa,
una risa grave, retorcida, una risa peligrosa. Hasta el día de hoy, el recuerdo de este sonido me eriza la piel. Corrí directo hacia mi madre y mi tía y les conté todo entre jadeos. Como era de esperarse, me ignoraron. Dijeron que tenía una imaginación hiperactiva, pero después de mucho insistir, logré que fueran conmigo al pasillo. Y ahí estaba. La abertura del ático seguía abierta y la luz aún encendida. Sin embargo, la criatura había desaparecido. Ellas no dijeron nada, solo se quedaron mirándome, quizás comenzando a cuestionarse lo que creían. Lo que sí es seguro es que, después de eso, dejamos el empaque a medias, salimos apresuradamente de la casa y mi tía decidió que su ex podía encargarse solo de vaciar el resto. Nunca supe si mi madre y mi tía me creyeron realmente, o si pensaron que algún intruso se había escondido en el ático. Lo que sí sé es que no era un hombre, ni un ladrón, no era algo de este mundo, y no era bueno. ¿Tú has tenido alguna experiencia con estos seres que quieras compartir? Déjamelo saber en los comentarios o puedes mandarlo al correo que está en la descripción. No olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como estas. Nos vemos, hasta la próxima.